Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el video de hoy vamos a ver el nuevo reporte de DataRoma donde todos los superinversores nos actualizan sus carteras. Vamos a estar viendo rápidamente cuáles son las empresas más holdeadas y cuáles son las principales empresas que se estuvieron comprando en el último trimestre. Vamos a ver algunas de ellas con el filtro del Ojo del Inversor y en algunas voy a profundizar un poquito más para ver cuáles son sus valuaciones, qué fondos las tienen y qué podríamos hacer nosotros. Sin más, empecemos. Bueno, largamos entonces con lo que es el análisis de DataRoma. Fíjense que tenemos a los superinversores actualizados al 14 de noviembre, hace solo 3 días, el viernes pasado se actualizó esto. Recordemos que ellos tienen que reportar como máximo 45 días después del cierre del trimestre. El trimestre cerró el 30 de septiembre, así que 45 días después, es decir, mediados de noviembre, ya tenemos los reportes de estos superinversores. Lo que vemos como empresas más holdeadas, vamos a estar viendo Microsoft, Google, Meta, Amazon, Visa. Vamos a dejar de lado de TSM para abajo por este informe. Y sí me voy a centrar un poquito también en lo que son las compras. Me interesa mucho ver Visa, me interesa mucho ver Pfizer, que es una situación curiosa hoy en día. Y obviamente la princesa del mercado, Nvidia. Entonces, largamos con Microsoft. ¿Qué vemos en Microsoft? Primero que nada, una empresa que capitaliza 3,8 trillions. Creo que es la segunda más grande de todo el mercado hoy en día. Con un PI de 30 veces. Fíjense que el Price to Free Cash Flow es bastante más alto. Esto se debe a que todas estas empresas tecnológicas, Microsoft, Meta, Google, Amazon, todas están invirtiendo muy fuerte en CAPEX el año que viene. Y por eso es que hay una diferencia tan grande entre las ganancias y el free cash flow, y esto hace que este ratio obviamente se nos dispare. Pero bueno, siguiendo con los pilares, pilar número 2, crecimiento de facturación, muy bien por arriba del 10%, que es lo que buscamos, con un crecimiento del EPS del 17,2% anualizado. Esto nos da, relacionando las 30 veces con el 17, un 1,78, casi 1,8 veces PEG, lo cual nos deja ahí al borde de la sobrevalorización en función de este ratio, lo que tiene que ver con el retorno sobre inversión, 28 veces, muy bueno, nivel de deuda nada. Crecimiento en los últimos 20 años, retorno para el accionista del 15,9% anualizado, que es lo mismo que decir 19,5 veces tu capital te devolvió esta empresa. Ratios fantásticos. Vamos a la segunda, Alphabet capitaliza un poco menos, 3,3 trillions, con un PE más conservador de 26 veces, Price to Free Cash Flow de 50 veces, fíjense, como dijimos, como por Free Cash Flow están mucho más caras. Lo que tiene que ver con el crecimiento de la facturación, 13,8%, crecimiento del EPS esperado, 17,7%, y esto nos lleva a un PEG de 1,4, lo cual está dentro de lo que buscamos, con retornos de la inversión del 30%, niveles de deuda negativos, es decir, que la empresa tiene caja neta, y retorno sobre el capital del 20% anualizado. Fíjense cómo nos cambia de Microsoft tener 16% de rendimiento anualizado a un 20% anualizado durante 20 años. Google pasamos de un rendimiento del 19 veces que nos daba Microsoft a un rendimiento de 42 veces que nos da Google. Fíjense ese 4% en 20 años cuánto nos cambia, ¿no? Impresionante. Los detalles curiosos de Google, para empezar, si bien no está entre las más compradas de este mes, fíjense que quien estuvo abriendo posiciones fue Berkshire, Warren Buffett. Probablemente no haya sido hecha por Warren Buffett la compra propiamente dicha, pero empezaron a abrir posiciones en Google. Esto me hace acordar a cuando Warren Buffett estuvo abriendo posiciones en Apple en 2016. Arrancó con una posición así del 1% y terminó llevándola al 40%, entre lo que creció la empresa y lo que fue recomprando Warren Buffett. Por ende, voy a seguirlo muy de cerca a ver qué es lo que pasa en los trimestres que siguen. No solo eso me llama la atención, sino que algunos inversores que yo sigo, como Pat Dorsey, veo que tiene un 10% de la empresa en su cartera. Vemos que Li Liu, un inversor bautizado por Charlie Munger como el Warren Buffett chino, tiene casi el 40% de Google de su portafolio. Bill Ackman tiene el 18%, si bien estuvo reduciendo un poco, tiene el 18% de su cartera, siendo su tercer mayor posición. Con esto lo que quiero decir es que se ve que esta empresa está siendo muy respaldada por grandes inversores. Si pasamos al análisis de Meta, vemos una empresa bastante más chica dentro de estos monstruos, ¿no?
1,5 trillions con un PI de 20, pero fíjense que del PI al free cash flow acá estamos casi en el triple, está casi 60 veces free cash flow, porque se espera que invierta muy fuerte el año que viene en CAPEX. Un crecimiento del 20% se espera casi para meta, mientras que el crecimiento del EPS se espera que sea del 13%. Esto me llama un poquito la atención. ¿Por qué esta reducción de márgenes? Por ahí habría que analizarlo un poquitito más. Pienso que entre esta reducción de márgenes que se espera y este free cash flow tan alto, debe de haber sido parte de la razón por la cual llevaron a la acción de $800 que estaba a 600, y hay que ver cómo sigue esta tendencia. Pero volviendo a los pilares, vemos que el PEG nos da 1,5, haciendo 20 dividido 12,8. Lo que tiene que ver con el retorno sobre inversión, 33 veces casi, 33%, muy bueno, nivel de deuda nulo y rendimiento en estos 13 años de 25,5% anualizado. Fíjense que comparando con lo que fue Microsoft nos devolvió lo mismo, en total casi un 2000%, pero a Meta le llevó 13 años y a Microsoft le llevó 20 años. Pasamos ahora al turno de Amazon, empresa que capitaliza 2,5 trillions con un PI de 31 veces y price to free cash flow de 77. Siempre me costó a mí entrar en Amazon. Obviamente siempre estuve equivocado porque fíjense, ha compuesto capital a un ritmo del 27% anualizado. Pero bueno, siempre por cuestiones que no he podido dejar de lado, no he podido entrar en esta empresa. Se espera ahora, yendo al pilar 2, que crezca a un ritmo del 11% su facturación en los próximos 2 años y el EPS a un ritmo del 18,8%. Esto es lo que empieza a pasar ahora con Amazon. Una vez que ya Jeff Bezos hizo todas las inversiones que quería, empieza a concentrarse en márgenes y empieza a hacer que se expanda un poco este tema. O sea, vamos a empezar a ver antes como la empresa crecía muy fuerte pero con márgenes un poco más flojos, y ahora la empresa crece menos pero empieza a expandir sus márgenes. Por ahí debería empezar a hacer el crecimiento de esta empresa hoy en día. Si vemos el PEG, 31 dividido 18,8 nos da 1,67, lo cual no está por arriba de las 2 veces que nos asustarían, por ende estaría bien. Retorno sobre el capital invertido de 14,8 veces, bien por arriba de lo que buscamos nosotros, sin deuda significativa y habiendo compuesto capital, como dijimos, a un ritmo del 27%. Pasamos ahora al turno de Visa, empresa que la tengo entre ceja y ceja, la verdad. Capitaliza hoy en día mucho menos que las otras, 631 mil millones, con un PI de 25 veces, esperándose que crezca a un ritmo del 10%, con un 12% de crecimiento del EPS, lo cual nos da un PEG de 2,1. Retorno sobre el capital del 38%, sin deuda y habiendo compuesto capital a un ritmo del 17,8%. ¿Por qué la tengo entre ceja y ceja? Vamos a ver las valuaciones. La empresa hoy en día se encuentra parada en las 25 veces ganancias. Su media histórica es de 27,58, es decir que pareciera estar un poquito por abajo de la media. Veamos que los mínimos que ha tenido en su historia es de 20 veces. No son empresas que hayamos tenido posibilidades de comprarlas mucho más baratas. Ahora, vamos a dividir el periodo de la empresa en 3 segmentos. Hasta el 2020, donde vemos que la empresa tuvo una media de 25 veces, que es donde está parada hoy. Fíjense, 25,77 fue la media y hoy está parada en 25,77. Vamos a dejar de lado lo que tiene que ver con esta época de euforia entre 2020 y 2021 y vamos a ver lo que pasó desde mediados de 2021 en adelante. Si vemos eso, vemos que la media ha sido de 26,8, estando hoy en 25,77. Esto que nos dice que de vuelta, si yo miro este periodo, me encuentro hoy por debajo de la media. Si miro el periodo anterior, me encuentro justo en la media. No miro este periodo porque fue muy eufórico. Entonces, pareciera estar en un punto interesante para entrar. Obviamente, si pudiera entrar a 20 sería fantástico, pero para no perdérmela y que después se me vaya a 35 como me ha pasado en otras oportunidades, o a 30, 32 donde ya no me siento tan cómodo, quizás estaría interesante empezar a abrir posiciones. Así que seguramente hago un análisis un poco más profundo de esta empresa. Como vemos, esta empresa, fíjense, está en Ownership Rank posición 6 y fíjense que los fondos tienen niveles de entre el 5 y casi el 20% de su cartera invertida. Es decir, que quienes están en esta empresa están invirtiendo fuerte. Como vimos con Google antes, carteras con entre el 10 y el 40% de su portafolio en Google. Bueno, acá tenemos también mucha confianza reflejada en Visa. Pasamos ahora a ver el dato curioso, el caso curioso en realidad de Fiserv. Fiserv hoy en día capitaliza 34 mil millones.
Hace un par de meses yo hice un breve análisis con los filtros del ojo del inversor también y capitalizaba 65.000 millones. Fíjense que ahora nos están ofreciendo la empresa con un 50% de descuento respecto a ese momento. Y eso se debe a esta gran caída que se dio en el informe trimestral. ¿Qué vemos en los filtros del ojo del inversor ahora en esta empresa? Vemos que tiene un PI de 8 veces, que se espera que crezca a un ritmo del 3%, este filtro no lo pasa, que decrezca su EPS a un ritmo del 2,4% por año, lo cual tampoco lo pasa. No nos permite relacionar lo que pagamos con lo que crece porque tenemos crecimiento negativo. El retorno sobre inversión me llama un poco la atención porque está muy al límite, al igual que la deuda, que nosotros esperamos que esté debajo de las 2 veces. Bueno, si la empresa tiene ingresos muy recurrentes, le podemos aceptar hasta 3 veces y media, pero sería algo a analizar. Cuando vemos lo que fue el retorno, yo acá dejé un gráfico separado, pero primero les quiero contar sobre el retorno. La empresa retornó durante 20 años un 11,6%. Esto es teniendo en cuenta que la empresa hoy está cotizando en $60, pero hace no tanto tiempo, en marzo de 2025, estaba en 220. O sea que imagínense cuál había sido el retorno hasta ese momento, cerca del 18-20% anualizado. O sea que fíjense cómo entrando acá la empresa había devuelto un 20% y hoy vemos que devolvió solamente un 11,6%. Qué mal retorno podríamos haber tenido nosotros entrando acá. Si veíamos los múltiplos, también eran exigentes. Y fíjense que de ahí a hoy estaríamos teniendo un retorno sobre el capital del menos 70%. ¿Qué estarán viendo los superinversores entonces? Porque vimos que es una de las que más estuvieron comprando. Recordemos primero que nada que el periodo en el que estuvieron comprando fue entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, es decir, en esta época. Hay que ver qué hacen esos mismos superinversores el próximo trimestre, porque quiero ver si con estas caídas y este gran volumen, estos superinversores estuvieron comprando más o estuvieron vendiendo. Porque la realidad es que si uno tenía su tesis de inversión acá con un X precio objetivo y te lo ofrecen hoy con un 50% de descuento, la lógica sería que compres mucho más. Hay que ver si en realidad tu tesis no se movió con las noticias que aparecieron en este informe trimestral. Así que bueno, este es un dato a analizar, pero es una empresa que parece interesante. Si nos fijamos, está holdeada en el puesto número 21. Y lo que vemos en cuanto a los fondos es que fíjense cómo ha caído, en función de las empresas que fuimos viendo, la convicción en cuanto a porcentaje del portafolio, ¿no? Fíjense que ninguno supera el 3% y algunos tienen menos del 1%. Cuando antes vimos que Visa estaba entre el 5 y el 10 y que Google estaba entre el 10 y el 40. Entonces vemos que hay mucha menos convicción en esta empresa que en las anteriores, pero hay que ver qué pasa el trimestre que viene con esta nueva caída, porque si Doge y Cox tenían una buena tesis que no se vio afectada, probablemente su posición la suban a un 6-7%, porque estén comprando con descuento. Por último vamos a ver a Nvidia, la niña mimada del mercado en estos tiempos, capitalizando 4.6 trillón, una bestialidad, con un PI de 32 veces, una facturación que se espera que crezca a un ritmo del 50%, con un EPS creciendo al 50,8%, lo cual nos habla de un PG de 0.66. ¿Qué pasa? Yo miro el PG y digo, esta empresa está súper subvaluada. Ahora, se esperan crecimientos bestiales. 50% de crecimiento es una monstruosidad. Si por alguna razón se llega a dar que Google, Amazon, Meta, etcétera, no llegan a invertir lo que están invirtiendo en CAPEX, estos crecimientos se van a ver muy golpeados. Por ende, se va a terminar viendo golpeado el múltiplo y todo esto puede generar una gran pérdida de capital. Eso es lo que a mí me mantiene alejado de Nvidia hoy. De todas maneras, fíjense, con este retorno sobre capital, sin deuda y habiendo retornado 39% por año, que es lo mismo que 91 veces tu capital en 20 años, mientras la música siga sonando, la empresa va a seguir yendo para arriba. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, sobre todo que vean la metodología mediante la cual podemos con estas herramientas buscar, ver dónde están invirtiendo los superinversores, ver los históricos de otras conductas que han tenido en el pasado, como por ejemplo Warren Buffett con Apple, y ver si replica lo mismo hoy en día con Google. Podemos sacar un montón de información, podemos ver el porcentaje del portafolio que tienen en cada acción y comparar unas con otras y ver, bueno, a ver, veo que Google entonces tiene mucha convicción, por ahí Pfizer, a pesar de que cayó mucho, todavía no veo que tenga tanta convicción. Me puedo poner objetivos para ver el trimestre que viene cómo se movieron esos mismos fondos, ver si otros le agregaron. Entonces hay un montón de información que podemos sacar de acá, sobre todo ideas
sobre todo ideas cuando estamos empezando, para entender cómo se mueven los mejores inversores del mundo y cómo podemos nosotros emularlos. Así que espero que les haya servido. Si les sirvió, dejen un me gusta, algún comentario si quieren que veamos alguna empresa en particular y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.